Y seguimos con más de ConTV, con dos invitados, la verdad es que de lujo, Fernando Larenas, que ha llegado de Quito, y aquí nuestro amigo y colega Jorge Gallardo. En esta segunda parte yo quisiera preguntarte, Fernando, un fenómeno muy particular, sobre todo desde la época de la Revolución Ciudadana, el gobierno anterior, un periodismo un poco militante. Los medios públicos, que los conoces bastante bien, entonces eran como la plataforma de propaganda del presidente Rafael Correa. Se fue y se convirtieron en lo mismo, pero al revés. Casi. Casi lo mismo. Lo que ocurre es que los medios públicos nacieron al calor de un gobierno, grave error. Hace poco oía, por ejemplo, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas deberían por lo menos tener entre 15 y 20 años para que sea una política pública, pero acá pensamos nosotros a corto plazo, entonces mientras yo esté gobernando voy a crear unos medios públicos para hacer contrapeso a todos los otros medios, lo cual fue un error, me parece a mí, porque no hubo tal contrapeso. Porque ¿qué credibilidad ganan esos medios ante la audiencia cuando justamente estamos hablando hoy? Nuestro tema es el periodismo y la política. ¿Cuál es la credibilidad que tengo? Porque finalmente había un sesgo muy marcado. Claro, es que la idea de un medio público, habíamos conversado con Jorge hace un rato antes de la entrevista, de algunos modelos que son muy exitosos, como BBC, por ejemplo, Televisión BBC, Española, France Press, incluso por ejemplo la televisión Cultura de Brasil también, ¿no? Es decir, lo público es lo público, no es lo gubernamental. Entonces el error puede ser ese, es un error conceptual, que lo público tiene que ser del gobierno, lo público es de nosotros, de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos, eso es lo público no es que yo tengo que respaldar al presidente de la República. Entonces, por supuesto que tenemos que informar, porque ahí, por ese lado yo sí lo entiendo, la necesidad de un medio público, porque tal vez hay cosas muy importantes. Tú, por ejemplo, trabajas como comunicador o trabajaste en el municipio, y no todo, a lo mejor a veces los medios de comunicación le dan una importancia a lo que es noticia, no necesariamente a lo que es bueno, Jorge, o lo que es malo. En este sentido, la audiencia, ¿cómo recibe una información cuando nota, primero, que no hay cierta independencia, y además que en el caso ecuatoriano no hay una costumbre de consumir radio pública, a diferencia, bueno, de la Radio Nacional, que es de los años 60, pero en este mismo rato la audiencia tiene dudas, de decir, no voy a poner este canal público, en este caso el 7, Ecuador TV, no voy a comprar este periódico, dígase el Telégrafo, El Tiempo, porque tiende a no confiar, o es un error, o hay que confiar a priori. Al calor de un gobierno se crea esto, pero le ha causado un daño terrible, y voy a referirme brevísimamente al asunto del diario El Telégrafo. No debería morir, pero todo el aparataje que se hizo alrededor del diario lo está llevando a la muerte. Pero no imprime nada, imprime 6.000 ejemplares. Los que impriman, pero hay una responsabilidad gubernamental, y lamentablemente no hay a quien ahora echársela. Pero ahí no está el problema. El problema, digo yo, el problema es de que es necesario que exista el medio público, pero el público discrimina muy bien y sabe perfectamente bien qué es lo que hay, de dónde proviene la información. En el caso del sector público en general, respecto de los medios privados o independientes, ya sabemos que la mayoría de las veces nuestra información va a parar en el tacho de la basura, porque también discrimina el medio de comunicación, hace su propio ejercicio. Todos lo hacen. Ok, pero todos tienen intereses. Ese medio particular, claro, todos tienen intereses, porque yo decía al principio en una conversación anterior, porque el centímetro del periódico tiene precio, porque el segundo de la televisión tiene precio, y porque el asunto de las redes sociales tiene costo. Todo es con interés. Hasta yo, para irme al cielo, estoy haciendo cosas buenas. Pero espero que sean bien buenas, ¿no? A ver, entonces, el interés siempre existe. El tema va, quizás, porque haya un periodismo, un ejercicio periodístico más plural, más independiente, más susceptible de no causar daño. No hablemos de las estructuras empresariales per se, si es público o privado, hablemos ahora de la concepción periodística como tal. Esto es, del periodista, la primera cadena de este eslabón. También hemos notado, sobre todo desde el gobierno anterior, que ya hay una cosa de pasiones, es decir, no importa si trabajo en un medio público o privado, es si yo soy,
en el gobierno anterior era pro Correa o contra Correa. Entonces, es una marca que no se había notado, al menos en las últimas décadas en este país. Que, ojo, ha pasado en otros países como en España, donde la razón siempre va a ser del PP, el país es un poco más de izquierda con el PSOE, pero es normal que eso pase. Yo tengo mi corazón político y tiene que verse reflejado en las notas que escribo, que locuto. Yo creo que los errores que ha cometido el periodismo son tremendos, no sé, escalan a veces en asuntos muy graves como el hecho de perder la credibilidad. Yo creo que lo fundamental en el periodismo, cuando tú pierdes la credibilidad, el medio de comunicación empieza a declinar. Y aparecen otros medios. O sea, la gente busca, o sea, la gente sabe cuando la están manipulando. Entonces yo creo que sea medio público o privado, sea radio o televisión, lo que sea, tiene que ser periodismo, que me parece a mí que es lo fundamental. Sin sesgos políticos, ideológicos, como tú decías, todos podemos tenerlo, todos podemos ser simpatizantes por un equipo de fútbol o por un partido político, no es ilegal, eso está muy bien. Pero los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. O sea, tú puedes ser católico o protestante, pero tienes que tener un criterio tremendo para ir a hacer un reportaje sobre la pedofilia a la iglesia, así sea la iglesia a la que va tu familia. Tienes que ir y hacerlo y desprenderte de todo lo que tienes interiormente. Por eso que han surgido tantos medios de comunicación alternativos. Por eso que tenemos las páginas de internet, están llenas de reportajes. Lo que está ocurriendo en la actualidad, este juicio Arroz Verde no salió de ningún medio de comunicación, salió de medios alternativos de comunicación. Entonces, hacia allá es donde tenemos que ir. Cuando tú dices renunciar a veces a lo que creemos, un poco desprendernos de esos egos que seguramente tenemos todos los periodistas, ¿es posible desprenderse de los egos, Jorge? Per se, no, porque sí, no. Porque el ser humano, aunque no nos digan que los hombres sobre todo, decimos no tenemos vanidad, sí, tenemos vanidad, eso es natural, el ser humano tiene sus vanidades y está correcto. Ocurre que el periodista busca también protagonismo. No debería ser así, pero no se le puede restar esa posibilidad. Pero los importantes son los hechos, no yo como periodista, el protagonista. Creo que eso es la herencia de la televisión tradicional. Exactamente, es eso. Sí, el periodista de la televisión es diferente al periodista de un medio escrito. Nadie sabe quién escribió esa... Sí, porque ve el nombre, alguien firma, tiene una firma de responsabilidad. A veces. A veces, otras veces simplemente es el diario, pero eso es el diario. O sea, tú tienes el diario que es el que te lo cuenta. Entonces, que a lo largo es que es lo que importa, ¿no? ¿Le crees o no le crees al diario? En definitiva es eso. Pero el público no es bobo, el público se da cuenta cuando lo quieren manipular. Cuando lo que te refieres, tenemos cada vez más audiencias críticas. Y digo esto con lo que pasó en octubre, con esta movilización que nos he visto en los últimos 15 años. Medios alternativos como Wambra.es, que es un canal comunitario virtual, online, estaba transmitiendo todo lo que pasaba en el Ágora de la Casa de la Cultura y tenía una audiencia impresionante, y que luego los medios tradicionales no mandaron cámaras allí y se engancharon a la señal de Wambra. Lo que pasa con el caso Arroz Verdes, hoy renombrado como caso Sobornos, ¿qué nos está demostrando? Nos está demostrando que la ciudadanía se ha levantado y ha dicho: ¿hay otras maneras de contar estas historias o qué? Es que no es solo el tema del periodismo. Fíjate que, ya que mencionas la crisis de octubre, lo que ocurrió en esos días, cuando aparecían muertos por todos lados, entonces todos eran atribuidos, daba la impresión de que salió el ejército y la policía con bala y metralleta y que habían centenares de muertos en las calles, lo cual era mentira. Pero si luego, 11, incluso los informes de derechos humanos, fíjate, ¿quién fue que empezó a revelar eso? UNLA Channel, o sea, una universidad con sus estudiantes de periodismo salieron a ver qué pasaba. Había nombres que no coincidían, había nombres que no existían, entonces ya no eran 11 muertos. Había uno que no existía, había otro que murió atropellado y había otro que también en el Azuay murió atropellado. Entonces cualquier persona que sufrió un infarto lo metían ahí en la lista. Fíjate la irresponsabilidad en la cual... Pero la lista de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que no, por eso digo, no solo ahí el periodismo cometió errores,
sino también los organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo. Fíjate, o sea, sale a repetir los discursos que se dicen en las barricadas. Eso no es periodismo, eso no es serio. Pero justo lo que ocurrió en octubre, Jorge, pone en evidencia que hay quienes tenían que tomar una postura. O si estabas a favor de los indígenas, los transportistas, o quienes reclamaban por las medidas, o quienes estaban a favor del gobierno. ¿Cuál es la postura que debe tomar un periodista? El ejercicio periodístico hay que ponerlo en la balanza. El de los medios también. Si son más productivos o improductivos. ¿Qué ocurre? El 30 de septiembre, famoso, el gobierno de entonces pretendió que haya una visión unívoca. Todo el mundo concentrado acá. ¿Qué pasó? Solamente en el momento en que se produjo la ruptura de aquello, el país comenzó a conocer la verdad de lo que sucedía. A las 8 de la noche, luego de la cadena que se rompió de Ecuador TV. Hubo que romperla. Había una obligación de transmitir solamente. Había una obligación. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Los defectos o las cosas positivas? En el ejercicio periodístico siempre hay defectos. No es un asunto de ahora. Le decía Humboldt a Jefferson, le decía, ¿cómo es posible que tú puedas tolerar que estos periódicos circulen aquí? Entonces le decía, mejor métetelos al bolsillo y ten presente de que esa es la libertad. Es preferible que hayan periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos. Entonces, en el ejercicio periodístico siempre vas a encontrar defectos. Ese es un buen punto que toca Jorge, porque es la libertad de expresión. Tú conoces, supongo, claramente el caso de The Clínica en Chile, el caso del Jueves en España, Charlie Hebdo. La ciudadanía puede elegir qué quiere leer. En el caso de España también está Público, que es de izquierda. Es decir, yo veo si este es afín a este partido o a este otro, o escucho Radio Pichincha Universal, que es pro la prefecta Paola Pavón. Sí, eso ocurre. Pero yo creo que esas son ya las posibilidades extremas del periodismo. O sea, no es el deber ser. No es el deber ser, porque es igual, mira, eso ocurre en la prensa en Quito, por ejemplo, siempre critica a la prensa de Guayaquil por el fútbol, como si la prensa de Quito fuera la mayoría liguista o del Aucas. La prensa de Guayaquil obviamente se dividía entre Melec y Barcelona y no hay más. Es como que la prensa de Guayaquil criticara a Quito por los toros. O sea... Exactamente, así es. Entonces yo creo que cada vez, lo que tú citabas, por ejemplo, Wambra TV, sí, se la fueron a jugar y la diferencia con el 30 de septiembre es que todavía las redes sociales no estaban, no tenían el peso que tuvieron ahora las redes sociales. Ahí recuerdo que recién había aparecido, era el 2010, había aparecido las redes sociales y muchas transmisiones, pero muy malas transmisiones, pésimas transmisiones. Yo conozco periodistas que estuvieron ahí escondidos en los baños en el hospital de la policía y desde ahí transmitían, pero se quedaban sin batería o de repente se quedaban sin señal, se le acabaron los megas, etcétera, etcétera. Pero ahora por eso yo también, hay ciertas sospechas de que lo que ocurrió en los primeros días de octubre, eso estaba muy bien planificado. Creo que los que transmitieron desde ahí no solamente fueron periodistas, o sea, ahí se nos quedó muchísimo material en el tintero. Quiero agradecer infinitamente a Jorge Gallardo Moscoso, ex director de Comunicación Social, Prensa y Publicidad del muy ilustre municipio de Guayaquil, y a un gran amigo, Fernando Larenas, destacado periodista, con quien hemos compartido unas coberturas fascinantes. Muchísimas gracias y nuevamente que se repita este espacio, hablando aquí de periodismo y política. Seguimos con más en ConTV. Llegamos al final de ConTV, pero recuerde que para nosotros todas sus sugerencias y comentarios serán siempre bienvenidos, así que les rogamos que nos escriban a nuestro correo electrónico contv.es@gmail.com. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram Comunicación UCSG. Este y todos los programas, recuerde que también los escucha en UCSG Radio. Hasta la próxima.